Hacía bastante tiempo que no había un bombardeo, a mí, de esos bombardeos que son fuertes, con una serie de víctimas. Se está discutiendo si son 8 o 9 los muertos en Jenin, en Cisjordania, y esto provocado por Israel en el día de hoy. Raúl Sor nos trae esa información. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, se trata del ataque más importante en los últimos 20 años en Cisjordania, que es este territorio que ocupó Israel el año 68 y que está, digamos, sometido a la administración de Israel. Israel ha ido anexando en forma paulatina o ido ocupando una serie de territorios, construyendo colonias relativamente permanentes. Israel pretende que sean permanentes, naturalmente los palestinos objetan esto, y este ha sido una fricción permanente, y en el último tiempo se han multiplicado los choques, las fricciones entre, por una parte, los colonos israelíes que residen en Cisjordania y la población palestina que resiente esta presencia y que se ha ido haciendo cada vez más violenta. Hay choques, han habido atentados de un lado y el otro, gradualmente el ejército se ha ido involucrando, el ejército israelí está presente todo el tiempo, pero las operaciones del ejército israelí se han hecho más frecuentes y está culminando con esta, que está en curso, y que el ejército israelí no sé por qué motivo ha escogido este nombre, pero la ha denominado como Casa y Jardín. Ese es el nombre codificado de esta operación que está en curso y que ya, como tú señalabas, ha provocado 8 o 9 muertes y decenas de heridos, por lo menos 50 de distintos niveles de gravedad, y el asalto, la presencia con drones, especialmente con drones que han estado bombardeando blancos, atacando blancos en este campo de refugiados en Jenin, campo de refugiados palestinos, que tiene del orden de 14.000 personas residiendo allí, pero hoy por hoy los campos de refugiados no son los campos de carpas tradicionales que hemos visto a lo largo de los años, sino que son campos ya semiurbanos, con construcciones en ladrillo sólida, y bueno, hay una situación allí muy precaria de todas formas, y hay en esto un debate muy importante. ¿Por qué ahora Israel lanza este ataque, esta represalia contra Jenin? Bueno, Israel, la versión oficial es que se apreciaba una actividad que ellos denominan terrorista en forma que ha estado aumentando, y esto es una forma de tratar de aplacar, desarmar a los causantes de estos ataques y estos incidentes que Israel dice no tolerar. Oye, déjame hacerte una pregunta sobre eso, que es algo que yo creo que debe ser difícil de saber dónde golpeas. En una ciudad, estaba viendo Jenin, y se ve una ciudad bastante, si tú quieres, populosa, apretadita. ¿Cómo sabes dónde golpear ahí? Sí, ese es un gran problema cuando tú tienes, digamos, para cualquier ejército o para cualquier fuerza militar, atacar centros civiles, ciudades, es un tema muy complicado. Y cómo garantiza que, digamos, tu ataque esté centrado en los blancos que tú pretendes alcanzar y no provoque bajas civiles inocentes. Por lo tanto, eso sí es un problema muy serio, y que es el problema con que se ha enfrentado Israel en muchas situaciones, también en la Franja de Gaza, donde ha tenido grandes operaciones militares. Pero también otro ángulo del debate es por qué Israel está haciendo esto hoy día en circunstancias que hay un gran conflicto interno en la propia Israel. Y ese conflicto interno es por los cambios que Benjamin Netanyahu, que vemos aquí en imágenes, ha tratado de imponer
al poder judicial en Israel, y hay un gran movimiento ciudadano contrario y que protesta en forma bastante vociferante y regular contra los cambios que promueve el gobierno de Netanyahu, y hay muchos que señalan, israelíes, que dicen esto es una amenaza activa contra la democracia israelí. Si el poder judicial pierde su autonomía, bueno, estamos en una nueva situación que nos puede llevar a una situación de autoritarismo muy compleja. Y bueno, el poder judicial en Israel hasta hoy día ha tenido una gran autonomía y ha colocado tras las rejas a una serie de primeros ministros israelíes, de manera que, ahora, por supuesto, exministros, primeros ministros, y bueno, ese poder judicial ha sido un irritante, y también lo es un irritante muy grande para Netanyahu, sobre quien pesan una serie de acusaciones de las cuales no se ha podido zafar. A ver, entonces, perdón. Esta es una táctica muy recurrente, digamos, tratar de generar una situación externa para justificar situaciones domésticas. Eso te iba a preguntar. ¿Estás sugiriendo que hay personas en Israel que consideran estos ataques como un efecto distractor para dejar de considerar los cambios que Netanyahu ha propuesto para el sistema judicial? Sin duda, hay mucha gente que lo dice abiertamente, y en sectores de la prensa israelí hay muchos artículos sobre esto. Sin embargo, en esta operación hay un cierto consenso político en Israel. Es decir, la oposición, o el grueso de la oposición a Netanyahu, ha avalado esta operación y están de acuerdo con ella. Consideran de que hay una situación de terrorismo en Cisjordania y que está justificada la intervención del ejército. Además, hay otra fuerza que es muy gravitante en Israel, que son los colonos que han ido creando asentamientos en Cisjordania. Y ha habido una serie de fricciones muy graves entre colonos y palestinos, sobre todo los colonos que han sido muy agresivos con la población palestina y han tratado de sacarlos de sus aldeas, de sus hábitats tradicionales. Bueno, todo esto ha ido generando una fricción creciente, y los colonos constituyen o tienen una cierta simpatía, tienen una base electoral importante en Israel, y esto también es un factor gravitante. Por lo tanto, la intervención del ejército, algunos la leen como una forma de aplacar a los colonos y decirles, tranquilo, ustedes no tienen que actuar, no provoquen ustedes situaciones difíciles, será el ejército el que se encargue de hacerlo, y aquí como lo estamos haciendo. Oye, Raúl, ¿cuál es la posibilidad que esto decante en, bueno, un crecimiento de las batallas que vimos hace 15, 20 años en Medio Oriente y que, bueno, dejaron pero una seguidera de muertos salvajes y que fueron la base después de la exportación de muchos actos terroristas alrededor del mundo? Pero ¿qué tanto esto puede generar, no sé, represalia o otro tipo de situaciones? ¿Hay algún tipo de sustento para poder responder a una situación como esta? Las señales que da el ejército israelí es que esta es una operación acotada, que va a durar quizás 3 días y que después va a volver la normalidad, y que esto es parte de lo que llaman eufemísticamente cortar el pasto. Es decir, una vez que crece el pasto, hay que cortarlo regularmente y cada cierto tiempo. Este es el lenguaje que usan ellos. El ejército israelí realiza estas operaciones para establecer cierta normalidad, pero está claro que estas son medidas que no van a resolver el problema de fondo, y que, como fueron las intifadas en el pasado de estas rebeliones, y quién sabe qué le espera en Cisjordania. Lo que se aprecia es que la autoridad palestina que preside Mahmoud Abbas ha ido perdiendo fuerza, y un número creciente de organizaciones palestinas, algunas de ellas armadas, que predican la lucha armada y levantamientos contra Israel, han ido ganando fuerza. Y parte de esta operación
es aplastar a esas organizaciones. Bueno, lamentable la noticia, pero vamos a seguir de cerca esto, Raúl, porque esta es una de las zonas que en términos intermitentes, pero continuo, nunca ha dejado de estar trayendo noticias de este tipo desde hace ya bastante tiempo. Décadas, Fernando, décadas. Sí. Bueno, gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao, hasta mañana. Chao. Volvemos en un ratito con el ojo.